Bueno, finalmente acá estamos con el escritor Emilio Martín, autor de su libro Grandes Cuentos. Está al revés en la imagen, es inevitable. Por lo menos yo no lo sé dar vuelta. Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? Voy a pasar la imagen en automático para el autor. La técnica, increíble. Sí, Ahí estamos. ahí está. Bien. Bueno, Sí, sí, presentate a la audiencia. sí, bueno, yo soy Emilio Martín, como decía Daniel. Y bueno, este es mi primer libro, Grandes Cuentos. Yo digo que fue una travesura la tapa, porque en realidad parece que originariamente decía Gran Descuento, un cartel. Y una mano traviesa lo convirtió en Gran Descuento. Para mí es dar un mensaje también que las cosas no son inalterables, que uno puede modificarlas y sobre todo con las palabras tienen un valor. Entonces un poco ese juego del comienzo es indicar de que bueno, que lo que decimos importa, suma, resta, pero importa. Así que eso es lo que un poco el interés en ese juego de la tapa. Bueno, eh, yo voy a seguir con voz en off, Ya. ¿no? Para que tu hermosa imagen no se pierda. Y hablas de modificar. Sí. ¿Cómo te modificaste vos en la vida para llegar a tomar la decisión de ser escritor? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el oeste bonaerense, principio en Aedo, y mi infancia hasta la adolescencia fue en Ciudadela, muy cerca de la capital federal. Cerca pero lejos, porque nosotros, mis padres eran bastante rutinarios, y la única salida que hacíamos en los domingos era caminar por la calle Rivadavia, que son unas 8 cuadras hasta la General Paz, que no existe nada, porque es como son talleres y cosas, son todos cerrados, no hay nada, no hay un negocio, no hay absolutamente nada. Y cuando llegábamos hasta la General Paz, pegábamos la vuelta y volvíamos. No cruzábamos a la capital, como que fuera otro mundo. En realidad era otro mundo, porque incluso nosotros teníamos el manual del alumno bonaerense, que era diferente al manual que tenían en Capital. Ajá, sí. Entonces, había una cierta discriminación. Entonces, en tanto la gente de Capital decía, vivimos en Capital, nosotros decíamos, bueno, vivimos en la provincia. En la estación de Liniers había dos carteles que decía, trenes hacia afuera, trenes hacia adentro. Teóricamente hacia adentro era hacia la capital y hacia afuera Era éramos todo. nosotros lo que seguía. ¿Por qué, te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué dijiste nací en Aedo en principio? Y bueno, en principio no lo digo porque de ahí no tengo ¿Cuántas veces poco naciste? recuerdo, 3 años, no tengo ningún recuerdo, absolutamente nada. De Ciudadela de los primeros años tampoco tengo mucho recuerdo porque me pasó algo bastante bravo que fue que contraje la polio. Ajá. A los 3 años tuve polio, me perjudicó en el sentido que no podía mover un brazo y parte de una pierna y demás. Dicen que me salvó el hecho de que yo andaba en triciclo hasta ese momento como un enloquecido, que tenía un desarrollo muscular del triciclo impresionante. Pero lo que sí, que tuve 5 años de rehabilitación Ajá. en Arenil, en Morón. Y ahí, bueno, logré recuperarme y bueno, y tuve una vida prácticamente normal. Y de esos años no tengo casi ningún recuerdo, se ve que el inconsciente hace su trabajo, pero mirá lo que son las cosas. Yo tengo como hobby a veces tocar un poco la guitarra y demás, y estuve con un profesor que me enseñó a leer pentagrama y todo, y compuse un tema Ujú. y le puse de nombre Alcanfor. Yo digo, ¿pero dónde me surgió? Es que en esa época, cuando la gente, como no había vacuna, los que contraían la enfermedad se pensaba que el alcanfor servía para curarla. Y se ve que me quedó grabado. Y lo recordaste. Y 60 años después apareció el alcanfor. Que uno dice, ¿de
de dónde era, ¿no? Bueno, no solamente 60 años después aparece el alcanfor, sino aparecen un montón de historias. Sí, lo que sucede... ¿Cómo fuiste encadenando las historias? Yo sé que después hiciste una selección para incluirlas en el cuento. ¿Tiene cuántos cuentos? 25. 25 cuentos, pero vos tenés, creo que como 300 cuentos escritos. No, cerca de 200, pero Cerca de 200. sí. En realidad, la pasión por la lectura viene de muy chico. De muy chico. Tuve un interregno que no tenía nada que ver con la literatura, que fue en el secundario. No sé si los profesores no lograron despertar nada o qué era, pero no leíamos absolutamente nada. Pero yo de chico, o sea, incentivado también por mis padres, antes de ir a la primaria ya sabía leer. Y había unos libros de cuentos, o no de cuentos, sí que eran como poemas que se referían a distintas cosas, y yo las memorizaba y las repetía. Y me gustaba ese juego de contar historias. Y después, a los 10 años, les pedí a mi padre que me regalaran el Martín Fierro. Quería leer el Martín Fierro. Ajá. Mi padre venía del campo, y a mí todas esas historias en el campo y a la noche que se contaban historias, y todo eso a mí siempre me fascinó. Y todo lo que tuviera que ver con el campo me generaba una inquietud, un interés. ¿Él te contaba historias propias? Él no, él lo que hacía era contar chistes, cuentos y anécdotas, sí, tenía un montón de anécdotas de su infancia en el campo. Pero en el campo, a la noche, cuando se terminaba la jornada, se hacía una ronda, un fogón, y era el momento que se contaban las historias. Claro. Y muchas historias eran de aparecidos, de cosas así, que generaban terror en los chicos. Nosotros los chicos, claro, los que éramos medio chicos lo escuchábamos, pero un poquito más grandes ya. Para mí esa cuestión del hecho de la historia, que nos llevara a otro lugar, a mí me fascinó. Entonces me produjo un gran interés. Y después, otro libro que recuerdo, bueno, leía esos Bomba, todo eso. ¿Leíste Corazón o de los Apeninos a los Andes? Sí, no, era imposible no leerlo. Con eso nos torturaban. Nos torturaban. Pero ha sucedido lo siguiente, no sé cómo, porque no sé cómo. Mi papá tenía porque mi hijo arreglaba televisores, tenía un cliente y mi hijo tenía una fascinación con este hombre porque mi hijo casi no terminó la primaria. Falleció el padre pronto y tuvo que ir a trabajar. Y él tenía una fascinación por la gente que tenía cultura y lo valoraba y le daba importancia. Y este hombre era un hombre muy culto, un médico. Y entonces mi viejo, a veces que le arreglaba la televisión, a veces se quedaba a charlar y me llevaba a mí. Y entonces y me dice, ¿y a vos qué te gusta? Y digo, a mí me gusta leer, le digo. Y dice, ¿qué te gustaría leer? Y digo, me gustaría leer 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Cómo fue que llegó a mí la historia esa? No sé. Pero lo comenté y este hombre, bueno, tenía un buen pasar, vivía ahí en Liniers, digamos. Y nosotros vivíamos ahí en Ciudadela, un poquito retirado. Alquilábamos una casa. Un día tocan el timbre y era este hombre que me traía las 20.000 leguas de viaje submarino. Te regaló el libro. Me regaló el libro y para mí me sumergí me fasciné con ese libro. La verdad que es increíble, ¿no? Ese libro es increíble. Julio Verne es increíble. Pero ese libro para mí fue mágico porque me transportaba a toda una cantidad de lugares y esa magia a mí, eso me cautivó. Y se cayó. Y se cayó el aparato. Esto se llama un desperfecto técnico. Sí. Subsanable. Lo estamos haciendo en este preciso momento. Tenemos toda la tecnología. Sí. Ahí está, otra vez. Te iba a preguntar, antes de este accidente lamentable, que nos va a quitar varios puntos de rating. Claro. Y pasando a la adolescencia, ya ahí leíste otros libros. Quiero que me cuentes un poco la experiencia de lectura desde la adolescencia. No de las aventuras sexuales, estamos tratando de hacer un programa cultural.
cultural que ayude a muchos chicos que quieren largarse a escribir y que se entusiasmen un poco viendo los buenos ejemplos que hay sobre la tierra, en este caso el tuyo. Bueno, Bueno. no, yo te digo justamente, en la época de la adolescencia se podría decir como una época de latencia, ¿viste? ¿No? De no leer nada, de nada, de nada. Y me llegó de la forma más impensada la cuestión de volver a engancharme con la literatura. Sucede que estaba trabajando en una fábrica y pasa un compañero cantando la canción de Serrat para la libertad. Ajá. Que en una parte dice la carne talada, porque Sí. se habla de recuperar, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo la carne talada? ¿Será salada? No, dice la carne talada, es un poema que habla de... Y bueno, me acercó el poema, que es muy sencillo y que realmente él juega todo el tiempo para la libertad, sangro lucho per vivo para la libertad. Es hermoso, muy sencillo, pero muy contundente. Y eso me llevó a leer. Y empecé con Machado, que pues, sigue siendo un referente para mí. O sea que yo pienso, no hay nada más difícil que escribir fácil. Y este hombre tenía ese talento increíble de poder... Y bueno, a partir de ahí, y después el otro salto que tuve fue el túnel, Sábato. sábado. Sabés que estamos muy cerca de la casa de Sábato, ¿no? Sí, está acá en santos lugares. Santos lugares. Y me sorprendió el hecho que dice, el primer renglón dice, yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Yo digo, ¿cómo puede ser que alguien empiece una historia diciendo El lo final. que teóricamente es el final? Y realmente me impactó mucho, lo leí varias veces. Y ahí empecé a buscar. Y después tuve gente cercana que me ayudaban, me orientaban. Me decían, mira, léete esto. Y ese algo que ahora me pasa a mí, de que yo, de las cosas que me gustan, comparto, sea música, sea literatura, porque sé el valor de que alguien te tienda la mano y te diga, che, léete esto que vale la pena. Y así, bueno, empecé con los rusos. ¿Era de visitar bibliotecas? No. Pero estuviste en talleres, ¿no? Muchos Hiciste talleres, muchos Ajá, talleres. contanos. Sí, yo valoro mucho los talleres, lo dije en otra entrevista, lo digo en todos lados. Bueno, en uno estoy con vos, que vos sos el coordinador, y realmente es muy bueno. Por lo siguiente, se lo desmerece al taller literario como diciendo, bueno, no tenés nada que hacer, bueno, anda a hacer ikebana, qué sé yo, origami, o anda al taller literario. Como decir, bueno, no tenés donde perder el tiempo, anda a perder el tiempo ahí. Y para mí el taller literario es muy importante, siempre que está hecho en forma seria y con pasión, como en el caso realmente tuyo, no lo hago porque estás acá, lo digo en todos lados, de que bueno, todas las semanas decir, lean esto y vean esto y compartan, sino porque el taller es un organismo vivo. Yo siento de que si nosotros hicimos algo, pero han participado mis compañeros, entonces yo siento que una gran alegría a veces mis compañeras, pues son todas compañeras, que han hecho un texto y yo digo, el mío no le llega ni a los talones lo que hicieron esta mujer en este cuento, qué sé yo. Y estoy feliz, porque yo digo, algo tuve que ver en esto, porque es un organismo vivo, que se retroalimenta, que se contagia. Después está, por supuesto, la crítica, es decir, bueno, las correcciones, pero el hecho de que hay una pasión que nos une y el hecho de compartir nos va enriqueciendo. Y bueno, la prueba de eso que hicimos una antología, que la recopilaste vos, Sí. de 17 autores, y bueno, yo les digo, es una antología excelente. Realmente son muy buenos los cuentos. Porque a veces dice, bueno, agrupamos una serie de cuentos como para, bueno, hicimos algo, no. Estoy buscando acá la antología. Acá está, esta es la antología. Ahí está. Muy buenos. Y bueno, esa sensación de pertenencia, de que nos colaboramos y el resultado es una evolución, indudablemente. Entonces, para mí, el taller
tiene ese valor. Aparte, a mí me viene bien el hecho de las consignas, porque lo que pasa es que me exonera de tener que elegir el tema. Yo siento cuando tengo que escribir a veces que estoy ante una montaña, puede ser el Everest o algo por el estilo, decir de qué voy a hablar, ya seguro que hablaron otros, escribieron otros, y seguro que lo han hecho mejor que yo. Y entonces estoy ante esa montaña, que me parece muy grande, y en cambio, cuando me dan una consigna, me apoyo en ella, en el hecho de que, bueno, es un tema que me han propuesto. Entonces, yo ahí empiezo a correr y empieza a surgir la historia. ¿Y qué te facilita más? ¿Una consigna escrita, una referencia de un autor o una fotografía? A mí lo que más me refiere es una frase. Una frase a mí me dispara hay un universo. Yo siempre lo cuento, en uno de los talleres me dieron una consigna que era abrir la ventana y el perro del vecino ladró. Nadie puede decir que es un principio, un tratado sobre literatura. Sin embargo, se me disparó toda una situación que era una pintura del barrio y de los vínculos que hay en los barrios. Y que un barrio en el que, por ejemplo, nadie se saluda, no se hablan, nada. Yo hago Es la vida moderna. Yo hago la ironía de que debe haber alguna norma vigente que castiga con alguna multa a quien saluda al vecino. Entonces, digo, pero en 20 años que yo estoy ahí, no me cayó ninguna multa y hasta me sé el nombre de 2 o 3. Incluso que hasta llegué a cambiar alguna palabra y demás. Pero esa ventana que se abría y el perro que ladraba, sí, me dio la oportunidad de hacer esa pintura del barrio. Y entonces que me excede, bueno, van surgiendo historias, ¿no es cierto? Que a veces yo digo que a veces uno pierde el control de lo que escribe, porque como que aparecen cosas que ni siquiera las había previsto antes al empezar o al desarrollarse. Bien, acá estamos introduciendo el libro de la antología. Está bueno. ¿Se nota? Sí, ¿Se nota? ¿no? Sí. ¿Te tapa la imagen? No, tampoco se pierde mucho. La idea era que te tapara la imagen. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con el tuyo. Te quiero llevar a tu obra. A tu obra. Sí. La que publicaste, Grandes Cuentos. ¿No? ¿En qué año? El año pasado. El año 2025. pasado. O sea, ¿y la editorial? De los Cuatro Vientos. Bien, sí, es una editorial conocida. Uh-huh. Y los cuentos son vos cultivás el arte del cuento breve. Me gusta el cuento breve, sí. Sí, me gusta ¿Por qué? Porque me obliga a condensar la idea, o sea, el hecho de que, bueno, en el decálogo del cuento que había hecho Quiroga, que decía que el cuento es una flecha, que si uno le pone muchos adornos, lo puede desviar a la flecha. O sea, si uno le pone plumas y cosas. Claro. La idea es que la flecha vaya a su objetivo. Y a mí la idea es, yo generalmente los cuentos los pienso como una totalidad. Hay una idea que es disparadora y me preocupo a dónde quiero llegar. Cuando tengo la idea a dónde quiero llegar, ahí ya armo toda la historia, me siento a la máquina y en media hora lo escribo. A veces en menos tiempo. Y después vienen las correcciones, que son decenas y decenas de correcciones. Que digo, uno publica para no seguir corrigiendo, que si no sigue corrigiendo los cuentos de forma externa. Y en estos 21 cuentos, 25 cuentos, sí, hay uno acá que se llama Una buena mandarina. Sí. A ver, ¿por qué una buena mandarina? En realidad ese era de un taller literario que proponían de que cada uno hiciera nombrar a algo que era destacable, y una compañera nombró que tenía una gatita que se llamaba Mandarina.
Y a mí me encantó el nombre, y le hice ese juego de una buena mandarina, como diciendo que se decía antes, sos una buena mandarina, como que alguien que era medio picante. Y entonces armé toda una historia con la gatita, donde aparece también no solo el vínculo la mascota, sino también todo ese universo que hay detrás de la parafernalia que se ha generado ahora con la cuestión de las mascotas. En el hecho de que... Ya no son más mascotas. Sí, son animales de compañía. Perdón, no, porque si no, digo que no, uno... aclararlo porque si claro. no, mi gato no te deja entrar más acá. No, pero yo digo que no, por ejemplo, si osamos darle otra comida que no sea la balanceada y todo lo demás, podemos ser pasibles de graves castigos, como por ejemplo ver una novela turca, no sé, varias cosas. Entonces, pero por ejemplo, las piedritas, que bueno, la piedra caliza se rompía y la dejaban, entonces alguien la juntó en una bolsa y se convirtieron en las piedritas. Sí. Y eso vale fortuna ahora. Mucha gente tuvo buenísimas ideas, hizo mucha plata, salvo nosotros. Sí. Pero por ejemplo, las plumitas esas que se le compran, parece que las diseñaron en Tailandia y las trajeron a nado, o las pelotitas, un astrofísico que hizo la pelotita, porque son carísimas. Y uno no puede irse del pet shop sin llevarle algo a la gatita, porque si no se siente culpable. No sé si esa formación judío-cristiana. La culpa es el veneno del alma. Claro. Y eso, de eso trata una buena mandarina. Y una parte sí, porque trata de ir buscar el pobre, la heredó mandarina. Se le fue la pareja y le dejó la gata. Y el tipo no casó un fóbal, como se dice, claro. No entendía nada. Y bueno, dice que va formando una coexistencia pacífica con la gatita. ¿Cuáles son, antes de preguntarte por otro cuento, cuáles son los tópicos que a vos te inspiran? Ya hablamos ahora de una mascota, de un animal de compañía, pero por ejemplo, la naturaleza en general, el amor, la política, ¿tocás esos temas en los cuentos? Sí. Por ejemplo, uno de amor, ¿cuál puede ser? Y de amor, acá yo tomo uno de amor, que casualmente es sobre el hecho de la pareja que quedó calcinada en Pompeya. Sí. Que se tomó siempre como el símbolo del amor eterno. Sí. Entonces yo hago toda una digresión al principio diciendo de que lo que me llamó la atención siempre es que... ¿Cómo se llama ese cuento? Amor Roma. Amor Roma. Algo más que un anagrama. Uh-huh. Robando el título a Woody Allen, ¿no? Yeah. Pero el tema que siempre me llamó la atención, que al amor se le canta sobre el desamor. Las canciones románticas todas hablan de que lo dejó, o la dejó, o de todo lo demás. O lo están por dejar. O lo están por dejar. Sí. Entonces siempre está. Eso en el mejor de los casos. Ahora, los insultos que se dan en las canciones que supuestamente románticas y todo lo demás, es impresionante. Antes eran malvadas, ahora son perras, ¿no? Con todos los insultos habidos y por haber. Y que las películas de romántica terminan con el beso, sí, o el vestidito blanco, que yo, mucho antes de las penurias, los problemas económicos, las divergencias. Yo digo que el amor que nos trajo hasta acá es otro amor. Es un amor de trabajar, de meter las manos, es una caldera que hay que meterle el fuego, el carbón para que seguirla. Y a veces las fuerzas abandonan y la gente decide abandonar y separarse. Erich Fromm decía que el amor es trabajo. Claro. Y bueno, entonces, sin embargo, ¿cuál es el amor que se reivindica? El amor eterno, dice, bueno, ¿qué sería Romeo y Julieta? Un amor imposible. Ponele. Un amor imposible. O la canción de Serrat con Penélope, o la canción de Maná con la otra que espera en el puerto. También terminó mal. Todo, entonces, pero esas mujeres que se quedaban esperando eternamente el tipo que nunca llegó, o en el caso de Penélope. Príncipe Azul. Claro. Sí. ¿Eran amorosas realmente? ¿O porque estaban dispuestas a brindar amor, formar una familia, tener hijos, querer?
o se recluían, tal vez sabían de que era difícil. ¿Verdad? Entonces, yo digo que se reivindica un amor, el amor que no se puede concretar. Eso es lo que se reivindica. Entonces, el caso de esta pareja, que estaba en Pompeya. La pareja de Pompeya. Claro, que quedaron calcinados porque la erupción del volcán. El volcán. Y 300.000 grados, dice que Sí. había. Para hacer un asado estaba. Sí, más o menos. La cosa es que esta pareja que se pensó que era el símbolo del amor eterno, a veces decían las chicas, se hizo un estudio de ADN y eran 2 hombres. Bien. Entonces, yo digo que, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende. O sea, no le dice, esto no podía ser, sí, podía ser, porque se amaron, o estaban juntos, parece una pose amorosa. Entonces yo digo que se concretó que la muerte nos una, que es la antítesis de que, o sea, hasta que la muerte nos separe, que es una fórmula que debiera ser anulada, porque hoy en día mucha gente lo toma en forma literal y al grito de o sos mío o de nadie, termina con la vida de quien osó violentar ese precepto. Se lo toman en serio, de que hasta que la muerte nos separe. Entonces la conclusión de ese cuento, de esa historia, es que si se le preguntara a los jóvenes, elegirían vivir, aunque el amor no hubiera perdurado, antes que convertirse en un macabro monumento al amor eterno. Muy interesante. Y esa es la idea de ver el amor de ese lado, un amor más real, que es el que nos permite vivir. Bueno, la voz en off no es ni más ni menos que la mía. Yo soy Daniel Petasne y estamos acá con Emilio Martín tratando de llevar adelante esta entrevista a pesar de todos los inconvenientes técnicos. Acá hay un cuento, uno de tus cuentos se titula Corrí la silla y vi a la cucaracha. Voy a leer el primer párrafo. Dice así: corrí la silla y vi a la cucaracha. Sentí entonces que la mañana se había ensombrecido. Me tomé la cabeza y anticipé lo que vendría. Un nuevo capítulo de la lucha entre el hombre y las cucarachas. Otra vez, verle la cara al vendedor de productos antiplagas y soportar la cantinela de que éste es bárbaro y totalmente eficaz. Escuchar nuevamente. Es una versión mejorada, ya que las cucarachas mutan y se hacen inmunes a los viejos plaguicidas. O sea, otra vez tirar las canastitas, jeringas y demás artefactos portadores de anterior veneno infalible contra las cucarachas. Y vos lo seguís. Y yo lo sigo. A ver, ¿qué página está? No, seguilo, contanos un poco. Claro, un párrafo más. A ver. También volver a encontrarlas por la noche deambulando en la cocina o donde sea, mostrando una lozanía y una salud envidiables. Pareciera ser que el laboratorio que fabrica estos potentísimos venenos es el mismo que se dedica a la creación del remedio definitivo contra la calvicie o la cura final contra el cáncer. Bueno, es esa idea, y entonces planteo la lucha del hombre contra la cucaracha, siendo que es el animal que soporta bombas nucleares y demás, que incluso dice que sobrevivirían a estar en un microondas, cosa que no pienso probar porque porque si explota sí, debe ser asqueroso. Sí. Así que bueno, es un poco eso, la idea y hago una alegoría al final que digo que individualmente la derrota es la de la cucaracha, pero colectivamente todas las cucarachas unidas al final están enfrentando al humano con éxito. Al ser humano. Y digo que sería una alegoría de los oprimidos. ¿Por qué? En forma individual pueden estar, pierden contra el opresor, pero cuando se juntan todos,
pueden llevar alguna sorpresa. Está muy bueno, está muy bueno. Y ahí entramos a tu tópico político. Sí. ¿Cuál? Mi ¿Cuál tó- cuento? Y tan lejos, tan cerca. Tan lejos, tan cerca. Contanos. Y bueno, es un cuento que se refiere, en realidad es un diálogo telefónico Ajá. entre la hija, que está en España, exiliada, y habla con la madre. Indudablemente a través de la charla se sabe que ha perdido al padre y lo lamenta, ella se siente un poco culpable, piensa que el dolor que le produjo de por haberse tenido que ir, bueno, para preservar su vida, porque habla que una compañera de ella desaparece, compañera del gremio, docente y demás. Entonces, y habla de todas las penurias, del hecho de que allá son y no son, o sea, de donde están en el afuera, que dice que son como zombies, porque no llegan a ser como seres reales, porque ha quedado una parte acá. Y bueno, y se produce toda esa charla durante todo el tiempo, y la mamá dice, yo siempre te respeté, viste que no te molesté, no te llamaba ni nada, te dejaba, bueno, Cuando, si me permitís, sí, cuando cuando te exilias, eh, la única manera que hay de integrarse a la nueva sociedad es desintegrándote claro, como lo que sos. Uno no termina de desintegrarse. nunca, Y aunque lo hiciera para los demás, para los otros, vas a seguir siendo lo que eras. claro, claro. Con la característica que con el correr de los años, cuando vuelvas a tu patria, tampoco vas a ser Claro. de ellos. Claro, Vas a ser un has extranjero. perdido una parte y en los dos lados lo vivís. Claro. Y entonces, y bueno, te transmite eso, es un diálogo de la mamá con la hija, que realmente me pasa que al final, no lo quiero spoilear por si alguien lo va a leer No, el por libro, supuesto, no. me termina emocionando a mí. Y entonces me reto, me suelo retarme, ¿no? Y digo, ¿cómo me voy a emocionar de lo que escribí yo? Sé lo que va a decir al final, no me voy a sorprender. Pero Bueno. se ve que hay una carga emotiva, de recuerdos, de cosas que he vivido y todo lo demás, que se ve que en ese momento aparecen y vienen a traer la factura. Bueno, estamos en un momento, estamos en un mes muy especial. Sí. Dentro de pocos días se va a conmemorar. Esto es nuevamente el problema técnico que tenemos, que ya lo vamos a superar cuando vengan las naves de la próxima galaxia. Claro. Claro, ahí está. No quiero pensar que sean sabotajes. ¿Te parece? Sí. No. Pero viste que cae de golpe. Cae de golpe. Así sí, es como que se queda dormido. ¿Viste? Vos no te quedabas dormido en el colectivo. Oh, sí. Yo tenía acá la marca de la manijita del vendedor. De la manijita de la ventanilla. De la manijita de la ventanilla. ¿Viste? Y acá, siempre en este lugar, siempre. No, te decía, estamos en un mes muy especial, se va a conmemorar un nuevo aniversario, el 50 aniversario del golpe militar, y estamos convocados por Sade San Martín para leer el día 23. ¿Este cuento lo vas a leer o tenés algo No pensado? sabía, no lo había pensado, pero me gustaría, por supuesto, de participar. Y yo creo que charlando lo compartíamos, la idea esa de que el 24 de marzo no es pasado. Uh-huh. El 24 de marzo puede ser futuro, o es futuro. Uh-huh. Cuando se ve que, o sea, se ciernen ciertas nubes sobre derechos democráticos, y bueno, y entonces no es cuestión de decir, bueno, recordemos lo que se perdió, no. ¿Cómo defendemos lo que se pudo conquistar? Argentina es un país que ha tenido un triunfo notable. La palabra desaparecido se utiliza en todas partes del mundo para hablar de la gente que ha sido secuestrada en otros idiomas, pero se ha tomado la palabra desaparecido. Y acá es el único lugar donde se juzgó
y encarceló a los responsables. No todos, pero los responsables primordiales sí fueron encarcelados. Entonces es una conquista importante, porque si se olvida, si se deja de lado, o se corre el riesgo de perder lo que uno ha conquistado. Y bueno, Claro. por eso me parece que no es un recuerdo, es una vigencia. Tenemos que refrendar ese espíritu de que eso nunca más tiene que suceder en nuestro país. Tiene que haber memoria. Tiene que haber memoria, tiene que estar presente. Ok. Y bueno, en este relato también están compañeros, amigos, gente que han desaparecido. Entonces se ve que yo los tengo acá y de alguna manera se filtraron en el cuento, ¿no es cierto? Entonces influye lo autobiográfico en tu obra. Sí, pienso que es inevitable, ¿viste? Que uno de alguna manera, y yo digo en el prólogo que nunca estamos más desnudos que cuando escribimos. Ujú. Yo creo que ¿quién somos? Bueno, fíjate que escribe este muchacho, y entonces vamos a saber quién somos. Yo creo que está presente en lo que hacemos. Y a veces, más allá de nuestra propia conciencia. A mí me ha pasado que hay gente que me dice, mira, yo leí este cuento y me trajo a la memoria, pensé esto y esto. Yo no tenía ni la menor idea de que podía haber tocado esa fibra o que podía haber ido a ese lugar. Algo se despertó en esa persona y bueno, tal vez yo lo hice también medio inconscientemente, surgió. Porque uno está contando una historia, pero detrás de la historia hay todo un mundo. Claro. Como decía Chekhov, la verdadera historia es la que no se cuenta, la que subyace, y a mí me gusta eso. Somos un iceberg. Sí, Somos somos un iceberg. un iceberg. Y a mí me gusta que el lector se comprometa, o sea, hacerlo laburar, que el lector complete la idea. Mi abuelo materno era pintor impresionista. Yo no entendía nada, yo no entiendo nada, muchas cosas de pintura. Me gusta la pintura, veo a Vermeer y me encanta, me gusta el Bosco, pero no conozco casi nada de pintura. Y hubo una muestra retrospectiva de él, y yo no había ido casi nunca a ninguna exposición de cuadros. Ujú. Y me acerco y veo un cuadro que decía El Templo. Y eran todos manchas. Manchas. Y digo, ¿qué es esto? Y se me acerca alguien de ahí y me dice, no, tiene que verlo a 2 metros de distancia del cuadro. Cuando me retiro, es el altar, él había pintado la iglesia de Flores, San José de Flores. Mm. Y la característica del impresionista es que con los reflejos de la luz, la cabeza del que lo está viendo completa la imagen. A los impresionistas se burlaban de ellos. El nombre impresionista era casi un insulto, era burlarse, porque ellos hablaban de la impresión de la luz. Pero realmente eso es lo que generan los impresionistas. Y un poco de eso trato a mi escala, a mi límite, de generar. O sea, dejar pincelada y que la complete el que está leyendo con su historia, con su memoria, con las cosas que le conmueven, que lo movilizan, ¿no es cierto? ¿Querés contarnos alguna anécdota de tu vida que esté relacionada con la escritura? A ver. Y anécdotas, sobre todo lo del último tiempo. Me pasa de que algo que me sorprende, que la gente dice que le gusta releer mis cuentos. Ajá. Entonces, yo digo, me llamó la atención, bueno, me lo dijo uno, me lo dijo otro, me dijo otro. Ya cuando son 4 o 5 personas que dicen lo mismo. Pero se pusieron de acuerdo. No, capaz, solo que uno está en México y el otro, y creo que tiene que ver con el hecho de cómo construyo a veces los cuentos. Que voy dando ciertas pistas y demás, y al final hay un final que sorpresivo, Ajá. que no estaba previsto en el relato y que sorprende. Sí. Y que es algo que yo creo que lo he comentado otra vez, que había leído una vez que
cuento es 2 más 2 más 2, 5. O sea, que decir, ¿qué pasó? Y volver hacia atrás. Pero yo le soy fiel al lector. Yo, como Hansel y Gretel, le voy dejando mi guita en el camino para que piensen, o sea que. Pero el arte es tratar de que ellos no le den bolilla a esas pistas, las pasen por alto. Y cuando llegan al final, y si vuelven a leerlo, decir, ya me había dicho esto, claro. Entonces yo creo que ese juego lleva a que primero la idea se internalice, que le quede al lector. Y segundo, esa idea de la relectura me gusta porque es volver a recorrer ese camino y haberse involucrado en la historia, ¿no es cierto? Entonces, es algo sorprendente, yo no pensaba que iba a suceder. Y realmente, que me lo diga, vos lo conociste a José Ramón, el que vino acá Sí. de México. Sí. Y el amigo de él, que es el que era el vínculo, que son bibliotecarios y son gente que están difundiendo la cultura y demás. Y él me dijo, mira, leí tu libro, pero lo quiero leer de nuevo para darte mi opinión. Así que lo releyó de nuevo y después me dio la opinión. Bien. Y entonces a mí me sorprendió gratamente eso, ¿no? Y el otro día, yendo a ver a un amigo, que es el que impulsa la presentación de mi libro en la Biblioteca Rotaria, el día 28, debajo del teclado de la computadora está mi libro. Y él me dice, cada tanto lo saco y busco un cuento y lo leo. Y es una cosa que para mí es hermosa, ¿no? Es así. Y aparte uno necesita ese pequeño reconocimiento. ¿Qué te parece? Sí. A uno eso me lo dijo Patricia Rey, que es de la secretaria de SADE San Martín, que eso se lo recomendó Sábato. Le dijo, si tiene algún día la oportunidad de hablar con un escritor que a usted le gustó, hágale saber lo que le produjo, lo que leyó. Claro. El efecto, porque uno al escribir tira una botella al mar. Exacto. No sabe dónde va a llegar, a qué orilla, si alguien lo va a leer o no. Y saber que le produjo algo a la otra persona. Yo creo que eso es muy importante, el arte es muy importante. Hay libros que yo considero que me cambiaron la vida. Uh-huh. Yo decía, bueno, está el Anti-Düring. Yo cuando empecé a leer el Anti-Düring era creyente. Uh-huh. Cuando terminé de leer el Anti-Düring no era más creyente. Uh-huh. Pero no es solamente eso. Mi hijo más chico es doctor en física y me regala libros de divulgación científica. Y hay uno de José Edelstein que es muy bueno, que explica lo siguiente. Yo lo voy a transmitir al público para que está viendo, a ver si le produce lo mismo que a mí. Todos tenemos la imagen del átomo. Es una pelotita, sí, que donde está el protón y el neutrón, y hay otra pelotita que gira alrededor. Más o menos, un poquito más chica. Sí. Esa es la imagen que tenemos del átomo. José Edelstein, como divulgador, dice lo siguiente. Está por empezar el Mundial del 2014, hay una hormiguita caminando en el círculo central. Ese es el núcleo del átomo. Los electrones viajan por las tribunas del Maracaná. Ajá. O sea que el mármol, esta mesa, el vidrio, nosotros somos inmensamente vacíos, con unos pequeños partículas. Después de leer eso, la visión del mundo para mí es diferente. Uno no queda igual después de saber eso, de que gran parte de lo que vivimos y lo que tenemos alrededor nuestro es vacío. Claro. Y entonces, comentándoselo a un compañero de mi hijo, que es otro físico, me dice, no tengas problema, el 93% del universo es materia oscura, que no se sabe qué es. Además. Entonces, cuando a uno le llegan esas cosas, o un texto como el de Anti-Düring, o otro, que a uno le cambian toda la visión que tiene del mundo que lo rodea, uh-huh, ya no es la misma persona. No. Nos han modificado. Entonces yo digo, el valor que tiene la palabra, el texto, bueno, si algo de eso puedo lograr
de producir mínimamente que sea un cambio, genera una inquietud, interés en algo, ya siento que la tarea está cumplida, ¿viste? Eso es lo que me parece. Bueno, estamos llegando al final del programa. Qué lástima, estaba lindo. No, está lindo, lo podemos seguir en otro momento. Pero aprovechando los últimos minutos, quiero dos cosas. Quiero que no te olvides de anunciar, ya lo dijiste en parte, Claro. Tu presentación del día 28 de marzo a 17 horas. ¿Dónde? En la Biblioteca Popular Rotaria, Saráchaga 6198, Isidro Casanova, La Matanza. Bien, 28. 28, sábado 28. Sábado 28 de marzo. Sí. Vos estás asociado a SADE San Martín, a la Sí, Sociedad SADE Argentina San de Escritores. De San Martín. Por lo tanto, tu libro va a estar en la Feria Internacional Sí, sí. este año. Este año. Porque va a haber un stand. Claro, pero yo también tengo otro por la editorial de los Cuatro Vientos. Ya me dieron fecha para firmar ejemplares. Ah, bien. Sí. En 2 lugares. Sí, sí. Buenísimo. Sí, voy a estar, buenísimo. Bien. Para terminar, para cerrar, ¿cuál sería el consejo, el tip, ¿no? Como se dice, que le darías a un chico o una chica que quiere largarse a escribir? En primer lugar, le diría, primero que hay que leer mucho, porque eso a uno le da el alimento. La lectura nos va alimentando, nos va dando mundos que se van internalizando en nosotros y son los que después aparecen en la pluma. Y segundo, que consigan un muy buen taller literario, un taller de escritura, que sea serio, que tenga un espíritu positivo, motivador, que sea enriquecedor, porque eso lo va a ayudar, o sea, lo va a ayudar a compartir un texto, recibir la mirada de otros, ver cómo escriben otros, y bueno, eso me parece esencial. Entonces leer mucho, buscar cosas que lo... Y como decía Borges, si no te gusta el libro, déjalo. O sea, no hay que perder el tiempo y decir, bueno, no me gusta y bueno, tengo que leerlo porque este es famoso. No, lo que te conmueve, seguir leyendo. Lo que no, dejarlo a un lado y agarrar, porque hay tanto para leer, así que no hay ningún problema. Bueno, Tendría sí, 2 o 3 minutos más, pero por supuesto. porque me quiero referir al arte como tal. Un día, viendo un documental, mostraban de que los homínidos eran inferiores a los neandertales. Los neandertales tenían más capacidad de adaptación al medio y todo lo demás. Sin embargo, los neandertales desaparecieron y los homínidos progresaron. O sea, estás hablando de nuestros ancestros. Sí. O incluso el otro día dice que se descubrió el lugar exacto de España donde se encontraron las dos etnias. Pero dicen que los homínidos tenían la capacidad de hacer ciertas piezas en arcillas y que las convertían como en colgantes. Ajá. Y las tenían en el pecho. Como una artesanía. Como una artesanía, que lo que los identificaba. Entonces, esa sensación de ser parte de algo mucho más vasto le dio ese resto para poder afrontar las dificultades que tenían para sobrevivir. Puede ser que sea una teoría traída de los pelos. Yo mucho de pelo no puedo hablar, pero puede ser una teoría traída de los pelos. Pero sería lindo que fuera así. O sea, que el arte, que muchas veces se lo considera superfluo, total, podemos estar sin arte, nos trajo hasta acá. Fue lo que permitió dar el salto. Exacto. ¿No? De ser un simple orangután en vías de evolución, claro, a lo que somos ahora. Y el que pintaba en las cuevas, sí, buscando la trascendencia, un legado, que otros lo reconocieran y todo lo demás. Esa búsqueda del arte desde los comienzos, de la evolución nuestra, me parece, ojalá fuera cierto,
Ojalá fuera cierta esa teoría y realmente sea así. Y lo que consideramos que es algo baladí, superfluo, o sea, que podíamos vivir sin eso, terminó siendo lo que nos constituyó como seres humanos. Bueno, Así que... te agradezco mucho. No, te agradezco Emilio, vos. bueno, si querés dar un saludo, último saludo, volver a recordar. Bueno, sí, que quienes puedan acercarse, me gustaría compartir con ustedes el 28 de marzo a las 17 horas. Se van a firmar los libros. Sí, estoy ahí. Y la Biblioteca Popular Rotaria, Saráchaga 6198, Isidro Casanova, La Matanza. Así que bueno, gracias. Bueno, Bueno, y así nuestra tecnología de punta. nos permite mostrarme, ¿no? Yo que fui la voz en off durante todo este programa. Mi nombre es Daniel Ricardo Petasne y tuvimos el gustazo de tener a Emilio Martín, escritor. Y bueno, estaba pensando, ¿no? Porque esto sigue, no hay problema, nadie nos cobra los minutos acá. Sí. A ver, minuto, ahí está. Me gustó hacer este juego. Sí. Me gustó la entrevista. Quizás la tendríamos que hacer todos los jueves. Todos los jueves. Sí, pero no que hables vos. No, poner algo interesante, ¿no? Algo que motive a la gente. Bueno, hasta la próxima. No, muy Chau, bueno. chau. Chau, chau.